Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a iniciar con lo que le había mencionado en la parte introductoria de la semana anterior, referente a las funciones de Excel. Hemos visto las partes que componen a Excel, hemos visto que está compuesto de columnas, de filas y de celdas, ¿no? En el día de hoy vamos a utilizar la primera función, que es la función sí. Voy a iniciar la diapositiva. Recuerden, no se olviden, en cada clase tienen que escribir este presente, no les voy a estar recordando a cada clase, por favor. La función sí, vamos a ver la sintaxis y en dónde podemos aplicarlo. Observamos ahí, la función sí nos presenta tres parámetros. Ya, el primer parámetro nos pide la prueba lógica, el segundo parámetro, el valor sí verdadero, y el tercer parámetro nos pide el valor sí falso. Una vez que hayamos insertado la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso, antes de entrar a lo que son esos tres parámetros, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Entonces iniciamos con la prueba lógica. La prueba lógica es ejecutar o formular una pregunta a Excel. El valor sí verdadero vendría a ser es el orden que nosotros le damos a Excel. ¿Qué es lo que queremos que Excel haga cuando se cumpla la prueba lógica? Cuando se cumpla la pregunta que nosotros formulamos aquí. Y el valor sí falso vendría a ser el orden que nosotros le damos a Excel. Le decimos a Excel qué es lo que quiere que haga Excel cuando no se cumpla la prueba lógica. Excel me va a generar el valor sí verdadero cuando se cumpla la prueba lógica y me va a generar el valor sí falso cuando no se cumple la prueba lógica. Por ejemplo, miren, aquí empiezo a utilizar la fórmula sí. Sí, si tengo dinero, mira, aquí formulo la pregunta, hago la prueba lógica, ¿no? Si tengo dinero, es como si fuera una pregunta. Sí, tengo dinero. Cuando es cierto, o sea, cuando es verdadero que yo tengo dinero, yo le digo a Excel, escríbeme un texto que diga, lo compro. Aquí se ven, si necesito comprar un libro, tengo que formular la pregunta, ¿no? Si tengo dinero, cuando es verdadero, cuando tengo dinero, lo compro el libro. Cuando es falso, cuando no tengo dinero, obviamente, por lógica, no lo compro. Otro ejemplo. Necesito enseñarle la función sí a las alumnas de secretariado ejecutivo. Hago la siguiente fórmula. Formulo la pregunta o la prueba lógica, ¿no? Sería, sí, si prestan atención, si ustedes prestan atención, si es verdadero eso, si es verdad, van a aprender. Y si no prestan atención, aquí en el falso vendría no prestar atención. Por lógica, ¿qué es lo que va a suceder si es que no prestan atención? No aprenderán. Eso vendría a ser la lógica, ¿no? De la fórmula sí. Les envié esto. Listo. A ver, disculpen, señorita, se me había reiniciado la laptop. Ahora entonces vamos a continuar en el caso práctico de lo que estábamos hablando en la diapositiva. Habíamos mencionado que una fórmula, el cual vamos a nosotros a tomar el día de hoy, es la fórmula sí. La fórmula sí, les decía que tiene un parámetro que tiene tres requisitos, ¿no? Que se llaman parámetros, el cual nosotros tenemos que ingresar para que pueda funcionar esa fórmula. Entonces iniciamos y le decimos, vamos a hacer ya el ejemplo en la parte práctico aquí en este caso. Vamos a observar, analizamos
En esta tabla, en esta pequeña tabla, tenemos datos, tenemos el campo edad, tenemos el campo condición. Por lógica, yo tampoco ni siquiera necesito decirles, esto es lo que les decía al inicio, ¿no? Excel es práctico, ¿no? Excel tiene una lógica humana, así que nosotros no es tan complicado en analizar y ver qué es lo que se necesita hacer aquí. Entonces vemos que aquí hay edad 17, 18, 20, 22, 17, etcétera, etcétera. Y aquí me dice, aquí hay un campo que me dice condición. ¿Qué es lo que voy a poner en esa condición? Fácil, ¿no? Cuando tiene menor de 18, me tendrá que salir menor de edad. Y si tiene más de 18 hacia arriba, tiene que salir mayor de edad. Eso es lo que tiene que hacer Excel. Para lo cual voy a trabajar con la fórmula o la función sí. ¿Cómo se ejecuta, profesor, la función o la fórmula sí? De la siguiente manera. Vamos a ver. Entonces ya sabemos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que queremos que haga Excel. Quiero que Excel cuando analiza que tiene una edad menos de 18, tiene que botarme como resultado menor de edad. Y cuando analiza que tiene más de 18 o igual a 18, tiene que generarme un texto, ¿no? Que diga mayor de edad. Entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer. Una vez que ya analice esa parte, ahora sí procedo a insertar la fórmula. Entonces la fórmula vendría, les decía que toda fórmula siempre se hace el llamado con el símbolo igual. Toda fórmula se hace el llamado con el símbolo igual. Escribo igual, luego el nombre de la fórmula. En este caso voy a usar la fórmula sí o la función sí. Recuerden que así como la función sí, existen cientos de fórmulas, ¿no? Como ahí pueden observar, aparece sí, sí error, sí nd, existen cientos de más. Entonces escribo, abro paréntesis y puedo observar, miren, ya hice el llamado de la fórmula. Listo, ya ahora está correcto. Puse igual sí, abro paréntesis. Ahora miren lo que veíamos en la diapositiva. Haré un acercamiento para que puedan ver. Listo. Miren qué me pide. Ahí están los tres parámetros que veíamos en la diapositiva. ¿Ve? La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. ¿Qué cosa es lo que les decía en la diapositiva? Les decía que la prueba lógica es una pregunta que nosotros formulamos a Excel, ¿no? Le formulamos una pregunta a Excel para que cuando esa pregunta se cumpla, cuando se cumpla la prueba lógica o la pregunta que nosotros formulamos, lo que escribimos donde dice valor sí verdadero, lo que escribimos ahí se va a generar cuando se cumpla la prueba lógica. Y lo que nosotros escribimos aquí donde dice valor sí falso, se va a generar eso cuando no se cumpla la prueba lógica. ¿Me entienden? Cuando no se cumple, se va a generar el valor sí falso. Y cuando se cumpla la prueba lógica, se va a generar el valor sí verdadero. Listo, entonces hasta ahí está claro. Ahora entonces inicio a digitar la prueba lógica. ¿Cuál vendría a ser la prueba lógica? Es la pregunta, les había mencionado, ¿no es cierto? Entonces escribo la pregunta. Recuerden que les había dicho también que toda fórmula se inicia solamente con el nombre de la celda, más no con el valor, ¿cierto? Entonces le digo igual sí. Sí, miren, hago clic en esta celda. ¿Cómo se llama la celda? La celda se llama A8. A mí no me importa el valor de aquí, el número 17, 18. Yo estoy trabajando con la celda A8. Es más, si aquí no hubiese datos, tampoco me importaría. Porque
Lo que ustedes van a trabajar es con los nombres de las celdas, no se olviden. Entonces iniciamos. Si la celda A8 es igual, es como decirle, ¿no? Si en la celda 8 está escrito la palabra, el número, números, cuando está escrito un número, perdón, voy a poner mayor, cuando está escrito un número que es mayor o igual a 18, mírenme, ya está la pregunta. ¿Cuál era la condición? Que tengo que escribir ahí mayor de edad y menor de edad, ¿cierto? Entonces, para yo sacar, para saber si una persona es mayor o menor de edad, tengo que saber cuál es el límite de edad de los mayores de edad y los menores de edad. Entonces, sabemos que los mayores de edad son a partir de 18 para arriba. Entonces, la pregunta que yo le doy es, si en la celda, aquí está, si en la celda A8 está un número mayor o igual a 18, ven, ya está la pregunta. Listo. Ahora en el segundo parámetro tengo que insertar el valor sí verdadero. ¿Qué les había mencionado que significa el valor sí verdadero? Significa que yo ahí escribo lo que quiero que Excel me genere cuando se cumpla la prueba lógica. Entonces, cuando se cumpla, cuando hay números aquí que son mayores o iguales a 18, entonces escríbeme Excel la palabra mayor de edad. ¿Ves? Sencillo. Punto y coma. Por A o B, en caso de que no se cumpla, en caso de que no hay números mayores o iguales a 18, entonces escríbeme menor de edad. Así de fácil y así de sencillo son todas las fórmulas absolutamente en Excel. Cierro paréntesis y eso sería absolutamente todo. Ya inserté los tres parámetros que les había mencionado. ¿Ve? Aquí tengo un parámetro, aquí está la prueba lógica, aquí está el valor sí verdadero, el segundo parámetro, y el tercer parámetro está el valor sí falso. Ya inserté los tres requisitos que me está pidiendo la fórmula sí. El primer parámetro, ¿qué cosa es? Les había mencionado que es una pregunta. Aquí está la pregunta, ¿ve? A8. La celda A8 es mayor o igual a 18. Cuando se cumpla, o sea, cuando un número aquí, cuando hay un número mayor o igual a 18 en la celda A8, ¿qué es lo que nos va a escribir? Nos va a escribir mayor de edad. Y si en la celda A8 no hay un número que es mayor o igual a 18, nos va a escribir menor de edad. Es decir, los números de 17 para abajo, cuando hay un número aquí en la celda A8 que es un número de 17, 16, 15, nos va a generar menor de edad. Y cuando se cumple esto, pues, cuando hay números mayores o iguales a 18, se va a generar esta palabra. Listo. ¿Ve? Hasta ahí, si alguien tiene alguna consulta, puede preguntar, activar su micrófono. Presiono Enter y listo. Miren, me genera, ¿qué me dice? Menor de edad. ¿Por qué? Porque en la celda A8 hay un número 17. Y yo le di como parámetro, le especifiqué a la fórmula, ¿no? Si hay números mayores o igual a 18, genérame mayor de edad. Pero si es que no hay números mayores o iguales a 18, genérame menor de edad. Entonces, en la celda A8 está un número 17, es por eso que me genera menor de edad. Ahora voy a generar la fórmula para todas las filas. Para generar automáticamente me tengo que acercar aquí. En la misma esquina, si pueden observar, hay como un pequeño cuadradito de color verde. Hacen clic ahí en esa parte, hagan clic y no suelten el clic. Hagan clic en esa misma esquina, en el cuadradito, no suelten el clic y arrastren hasta donde termina la tabla. Listo. Miren qué es lo que sucede.
Cuando encuentra un número que es de 18 hacia arriba, escribe mayor de edad. ¿Ve? Aquí encontró 20, escribe mayor de edad. Aquí encontró 22 y escribió mayor de edad. Aquí encontró otro 17, miren, y escribe menor de edad. Aquí 18, mayor, y todos mayores de edad. Por ejemplo, si yo lo cambio a ese número 18, lo pongo 5. Automáticamente cambia de edad, ¿ves? Menor de edad. A este número 20 que está en la celda A10, yo lo cambio a 15. Automáticamente me genera, miren, menor de edad. Por decir aquí el que está el número 30, yo lo pongo 17 o 16. Y pueden observar que me cambia, ¿ve? El texto. Entonces se está cumpliendo, sí, se está cumpliendo lo que aquí le indiqué, ¿ve? Cuando hay un número, cuando en la celda A8 hay un número mayor o igual de 18, escríbeme mayor de edad. En caso contrario de que no hay un número mayor o igual a 18, escríbeme menor de edad. ¿Ven qué tan sencillo es la fórmula? Listo. Eso vendría a ser el primer ejemplo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a observar el segundo ejemplo. A ver, un momento. Listo, a ver. Observamos, a ver, edad. Edad, condición, listo. Ahora, un momento, por favor. Un momento. Abriré la otra fórmula para poder ejecutar las prácticas. Recuerden, vamos a trabajar 4 ejemplos y el quinto o el cuarto ustedes ya lo hacen. Listo, ahora sí. Vamos, ya está abriendo. Mover un poquito, 2 minutos, por favor, y iniciamos. Esto no es, ahora se me abre, ahora se abre. Listo. Entonces, a ver aquí, función sí. Listo. Aquí. Vamos a generar entonces la función sí. Voy a cerrar esto. Listo, mira, me dice aquí, ve. Ahora voy a hacer el ejemplo con un promedio. Aquí en el mensaje me tiene que salir cuando tenga notas que son mayores a la nota de 10, o sea, cuando tenga el alumno 11, 12, 13 hasta 20 o más de 20, me tiene que generar aprobado, un texto que diga aprobado. En caso contrario de que no sea 11, 12, o que sea 9, 8, 7, 0, 5, 0, 0, 0, me tiene que generar el texto desaprobado, ¿ve? Entonces ya analicé y ahora ya sé qué es lo que quiero que ordenar a Excel. Entonces empiezo a hacer la fórmula. Listo, aquí en el mensaje, como les volví a explicar, me tiene que salir la palabra aprobado cuando en el promedio encuentre una nota mayor a 10. Cuando encuentra en el promedio una nota menor a 10, me tiene que salir desaprobado. Y empiezo a digitar la fórmula. Escribo igual sí. Ahora empiezo a trabajar con la celda, que es celda F8. Entonces hago clic aquí donde está el promedio y automáticamente me genera el nombre de la celda. Le digo, si la celda F8 hay valores mayores o igual a 11, ¿ve? Mayores o iguales a 11, va a tomar las notas desde 11
para arriba. Porque si yo le digo mayores a 10, me va a tomar 11, 10. Pero los desaprobados no me va a seleccionar el número 10. Entonces solamente le digo, si en la celda F8 hay números, valores mayores o iguales a 11, escríbeme la palabra aprobado. Ahora, en caso contrario de que no haya números mayores o iguales a 11, escríbeme desaprobado. Y listo, Eso sería absolutamente todo, al igual que el ejemplo anterior. Si pueden observar, es sencillo, así como les decía al inicio. Recuerda que a Excel se les da órdenes por medio de fórmulas, y esas órdenes son como si estuviéramos ordenando a un ser humano, ¿no? Así como estoy hablando, así como hablo, así escribo la fórmula. Entonces la clave o el truco para que ustedes puedan generar, hablen y escriban la fórmula. Miren, yo estoy hablando, si la celda F8 es mayor o igual a 11, escríbeme aprobado. En caso contrario, escríbeme desaprobado. ¿Ve? Sencillo. Entonces la clave es esta: si en la celda exista tal valor, escríbeme tal cosa. En caso contrario, escríbeme tal cosa. ¿Ve? Sencillo. Así de simple. Si en la celda F8 hay valores mayores o iguales que 11, escríbeme aprobado. O en caso de contrario que no hay, escríbeme desaprobado. Así de fácil. Miren, encuentra el valor número 13 y me genera aprobado. Listo. Y podemos observar, miren, cuando encuentra 11 me genera aprobado, cuando encuentra 9 me genera desaprobado, cuando encuentra 10 me genera desaprobado, y cuando encuentra 5 desaprobado. Solamente los valores de 11 hacia arriba me toma como aprobado. Listo. Entonces eso es el caso. Listo. Ahora vamos a hacer el último ejercicio para que ustedes inicien el cuarto ejercicio. En regalo, miren, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Voy a utilizar nuevamente la función sí, pero en un ejemplo diferente. Ahora me dice que voy a trabajar con el sexo. A ver, voy a buscar dónde se encuentra el sexo. Aquí está el sexo, ¿ve? Aquí está el sexo. Listo, miren lo que me dice aquí los requisitos. Me dice, si el sexo es masculino, ¿qué tendrá como regalo? ¿Qué tendrá como regalo si tiene el sexo masculino? Tendrá como regalo una camisa. Y si es del sexo femenino, ¿qué tendrá como regalo? Tendrá de regalo un vestido. O sea, aquí me tiene que salir camisa si es varón, y si es mujer me tiene que salir vestido. Listo, ya analicé qué es lo que tengo que hacer. Entonces empiezo a ejecutar la fórmula. Igual, si abro paréntesis y voy a trabajar con el sexo. Entonces vengo aquí en el sexo, hago clic aquí, hago clic en la fila correspondiente. Recuerden, no me digan profesor, acá puedo hacer clic, acá puedo hacer no, es en la fila correspondiente. Estoy trabajando aquí y por ende tengo que hacer clic aquí en su fila correspondiente. Entonces le digo, no, si en la celda C8, que está el campo sexo obviamente, ¿no? Si en la celda C8, ve, estoy trabajando. Si en la celda C8 es igual a M, ¿qué cosa significa? Que es masculino, ¿no? Entonces ya le dije, ve, la pregunta ya le generé y le dije, si en la celda C8 está escrita la palabra M, entonces escríbeme la palabra camisa. En caso contrario,
punto y coma. En caso contrario, escríbeme vestido. Y pueden observar que también es sencillo y de fácil de ejecutar. ¿Ve? Lo mismo que hice en el primer ejemplo y lo mismo que hice en el segundo ejemplo. Le dije, si en la celda C8 es igual o está escrito, ¿no?, la palabra M. Si en la celda C8 está escrito la palabra M, utilizamos el símbolo igual. Si en la celda C8 está escrito la palabra M, escríbeme camisa. En caso contrario, escríbeme vestido. Y así también de fácil. Listo. Ahora genero la fórmula para todos de camisa, camisa, vestido. Y solamente hay 3 vestidos. Vamos a certificar si es correcto. ¿Ve? Vestido, vestido, vestido. 3 vestidos y 3 camisas. ¿Qué pasa si yo a todos les pongo M? Miren qué pasa si les pongo M a todos. A ver, voy a ver en la fórmula. ¿Ve? Y si pueden observar, miren, a todos les sale camisa. Y si pongo F a todos les sale vestido. ¿Ven? Entonces ya, qué fácil y qué tan sencillo es la fórmula. Sí, solamente es generar una pregunta correspondiente al campo que se está trabajando y generar una palabra, el que quiero que me salga, que me genere cuando se cumpla esa prueba lógica, y generar otra palabra que quiero que me salga cuando no se cumpla. Se pueden observar. Entonces es así de sencillo. A ver, esa señorita que creo que está en el kinder, ¿no? A ver, aquí yo puedo observar, ¿eh? Eso puedo esperarme de niños de primaria, del kinder, de ustedes. Lo voy a pasar por alto, ¿ya? Listo, continuamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo, iniciamos aquí. Vamos a ver, miren, nos pide trabajar también la fórmula sí, pero en un ejemplo diferente. Aquí tengo comisión. Tengo comisión de 100, 150, 20, 250. Esto ya son fórmulas. Aquí voy a cerrar. Miren. Me dice utilice la función si con las indicaciones dadas. Miren, aquí está la indicación. Cuando la venta sea menor que 500, escriban 10% de, generen el 10% de la venta. Y si la venta supera de los 500 soles a más, entonces tienen que darle el 20% de la venta. Listo. Entonces, ¿cuál sería la prueba lógica? Sería mayores o iguales de 500, ¿cierto? Cuando son cuando los vendedores venden más de 500 soles, se les va a dar el 20% de lo que han vendido. Y si los vendedores han vendido menos de 500 soles, solamente se le va a dar el 10% de lo que han vendido. A ver, inicien, les voy a dar 5 minutos. A ver que a 4 señoritas que hayan terminado primero, por favor, iniciamos. Aquí está todo. Ahora es 4 y 9. 4 y 14, pregunto a cualquiera que está en clase. Ya empezamos, rapidito. Tienen 5 minutos. Ya, listo. Entonces continuamos y generamos en esta parte nuevamente, ¿no? Como los ejemplos anteriores podemos observar que vamos a hacer el uso de la función sí de igual manera. Entonces, como nos pide mayores números que 500 y menores de 500, o sea, números mayores o iguales a 500, cuando tengan una venta mayor o igual a 500 soles, se les va a dar el 10%. En caso contrario,
de que no sean las ventas mayores a 500, se les va a dar, perdón, al revés. Cuando son mayores a 500 se les va a dar el 20%. Y cuando no son mayores a 500 soles se les va a dar el 10%. Listo. Entonces generamos aquí en la comisión, le damos el símbolo igual. A ver. Listo. Igual. Sí. Abro paréntesis. Y genero la prueba lógica. Sí. Si la celda D5 es mayor o igual a 500 soles. A 500, entonces genérame el 10% del mismo sueldo, del mismo D5, ¿ve? Sencillo. En caso contrario, escríbeme o genérame el, perdón, es el 20%. 20% del mismo, de la misma venta. En caso contrario, genérame el 10% de la misma venta. Listo. Enter. Y eso sería absolutamente todo. Genero para todos y listo. Ahora continúo con el ejemplo siguiente. Aquí. Me tiene que generar como texto aquí bajo y alto. Dependiendo. Cuando es A, miren, aquí me dice, cuando contiene el código, cuando tiene un código A, me tiene que generar como texto la palabra alto. Y cuando tiene en el código la palabra B, me tiene que generar bajo. En caso contrario de que no tenga ni A ni B, tipear la letra correcta. Listo, entonces generamos la forma. Lo mismo, ¿no? Igual si abro paréntesis, si la celda si la celda C6 es igual a la palabra A, si es igual a la palabra A, entonces escríbeme alto. Sencillo. En caso contra, ahora nuevamente escribo si la celda C6 es igual a la palabra B, escríbeme bajo. Ya leí ahora, a diferencia de los ejemplos anteriores, dos sí. Le di sí, aquí también sí. Se puede utilizar más de dos sí, no hay ningún problema, hasta 10, 20, 30 sí. Ya, entonces le di, si la celda 6 es igual a A, escríbeme alto. Pero si la celda 6 es igual a B, escríbeme bajo. En caso contrario, de que no sea ninguno de los dos, escribe la palabra correcta. Escríbeme eso. Listo. ¿Cuántos sí he abierto? 2. Entonces cierro 2. 1, 2. Listo, ¿ve? Cuando hay una palabra que no sea ni A ni B, por decir aquí se hizo por error, el paréntesis. Entonces dice escribe la palabra correcta. Genero para todos. Genero. Y me dice bajo, alto, alto, bajo, alto, bajo. Y listo, ¿ve? Entonces ya no tiene ningún error. Por casualidad alguien generó o escribió F, ¿ve? Escribe la palabra correcta. Si alguien tipió mal y escribió W, o escribió un número, en el caso 7, ¿ve? Escribe la palabra correcta. O en vez de poner escribe la palabra correcta, puede ir aquí, ¿no? Escribe A o B. Listo, ¿ve? Entonces, ¿qué me está indicando? Que escribe, que el usuario escriba, digite la letra A o la letra B.
¿Ven? Porque aquí se digitó mal, pero aquí ya como error le sale que tiene que escribir la letra A o la letra B. Solamente si escribe A va a salir alto y si escribe B va a salir bajo. Y listo, eso es sencillo, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo donde me pide determinar si un trabajador es eficiente, si un trabajador es bueno, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de uso que le vamos a dar. De igual manera voy a hacer el borrado y voy a indicar, por ejemplo, aquí tengo Sonia. Me dice, cuando tiene el código la letra E, me tiene que generar la palabra eficiente. Y si tiene la letra B, me tiene que generar la palabra bueno. Y si tiene la letra R, me tiene que generar la palabra regular. También es sencillo como el ejemplo anterior. Le doy igual, si, abro paréntesis y le digo si la celda C20 es igual a la letra E, B, así de sencillo. Si en la celda C20 está la palabra o la letra E, escríbeme eficiente. Nuevamente sí, pero si en la celda C20 está escrita la palabra B, escríbeme bueno. Nuevamente escribo sí, pero si en la misma celda C20 está escrita la palabra R, entonces escríbeme regular, me dice. Mira, así de sencillo, así de fácil. Si en la celda C20 está escrita la palabra E, escríbeme eficiente. Si en la celda C20 está la palabra B, escríbeme bueno. Si en la celda C20 está la letra R, escríbeme regular. Listo. ¿Cuántos sí he abierto? 3. 1, 2, 3. Entonces cierro de la misma manera 3. 1, 2, 3. Y listo. Le doy enter. Ahora me sale falso. ¿Por qué me sale falso? Porque no está ni E, ni B, ni R. Por decir yo pongo R, me sale regular. Si yo escribo E, me sale eficiente. Si yo escribo B, me sale bueno. Entonces me faltaba indicarle que en caso contrario de que no sea ninguno de esos tres, aquí me generaba uno más, ¿cierto? En caso contrario, escribe un valor que sea E, B o R. Listo. Que sea E, no permite comas. Listo. A ver, voy a poner un H. Ahora, aunque está un poco mal, pero ya, bueno, la intención es eso. Miren, me dice, cuando no es un valor ni E, ni B, ni R, me sale el texto, ¿no? Escribe un valor que sea, a ver un momento, escribe, vamos, espacio, creo que no me genera espacio, un valor que sea E, B o R. Listo, ahora sí. ¿Ve? Cuando genero cualquier letra, me dice escribe un valor que sea E, B o R. Por decir números también, igual no va a reconocer. Solamente va a reconocer cuando esté escrito la palabra E, cuando esté escrito la palabra U, B, y cuando esté escrito la palabra R. ¿Ve? Entonces voy a generar para todos lo mismo. Y listo. Ya está. Y por último generamos el ejercicio
4 sería en el caso de nosotros. Aquí voy a observar que tengo el código A, código B y código C. Me dice, cuando tiene el código A, que le dé una bonificación del 15%. Cuando tiene el código B, que me dé una bonificación del 10%. Y cuando tiene el código C, me tiene que dar la bonificación del 5%. Entonces, aquí como ya está escritas las fórmulas, solamente paso a borrarlas y empezar a escribir. Me dice, voy a trabajar con el sueldo, obviamente, ¿no? Si tiene la categoría A, voy a darle el 15% de su sueldo. Si tiene la categoría B, le daré el 10% de su sueldo. Y si tiene la categoría C, le daré el 5% de su sueldo. Ahí ya, qué sencillo, ¿no? Entonces le doy igual. Y si la celda B37 es igual, perdón, si la celda B37 es igual a la letra A, si su categoría es A, entonces deme, incluso ya no necesito escribir, pero en este caso sí escribo, ¿ya? Entonces deme el 15%, deme el 15% de su sueldo, punto y coma. Si la categoría, que es la celda B37, si la celda B37 es igual a la letra B, entonces escribe o deme el 10% del sueldo. Lo mismo, ¿ve? Nuevamente sí, pero si la categoría, ¿no?, que es la celda B37 es igual a la letra C, escríbeme o deme el 5% del sueldo. Parece complicada la fórmula, pero si se dan cuenta es algo sencillo. Y listo. En caso contrario, escribir, ingrese un valor correcto. ¿Cuántos sí he abierto? 3, entonces cierro 3. 1, 2, 3. Miren, cuando es A me da el 15% y respectivamente a todos va a cumplir de la misma manera. Listo. Y por último, aquí ya me pide el neto, ¿no? El neto lo tengo que sacar observando la tabla. Aquí ya no me pide ninguna fórmula, solamente me está diciendo que saque el neto. ¿Cuál vendría a ser el neto? Cuando nosotros trabajamos en una empresa, nos pagan el sueldo y nos pagan la bonificación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es una suma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el neto? Igual esta celda más esta celda. ¿Ven? Lo mismo, es como si estuviera diciendo sueldo más bonificación. Entonces, ¿dónde está el sueldo? Está en la celda C37 y la bonificación está en la celda D37. Y tengo que sumar los dos en el neto, porque la bonificación se paga y el sueldo también se paga. Entonces es una suma. Y listo. El neto sería la suma del sueldo y la bonificación. Me salió bien, sencillo, Excel. Y por último aquí tenemos un ejemplo en la frutería. Por decir, aquí tenemos frutería El Paraíso. ¿Qué me pide como ejemplo la frutería? La frutería me dice, aquí está, si el saldo es menor que el saldo mínimo, miren, si el saldo es menor o igual que el saldo mínimo, escribir el mensaje reponer inventario. Si no, en caso contrario, inventario disponible. Por decir, en una tienda, en este caso es una tienda de frutas, vamos a suponer que tenemos una bodega
Y en la bodega vendemos y no sabemos cuánto nos queda de producto. Entonces, esto es un inventario, ¿cierto? Cuando cuando hay productos que sean menores que 50, por decir, cuando ya hay leche, 48 leches, 35 leches, automáticamente ya el programa de Excel nos está pidiendo que debemos comprar ese producto porque ya se está agotando y no en una tienda no nos podemos quedar sin stock. Entonces, en ese ejemplo estamos haciendo estas fórmulas, que cuando haya productos menos de 50, me salga como texto reponer inventario. Y cuando haya más de 50 o igual a 50, me tiene que salir fruta disponible en este caso, ¿no? Porque son frutas. Listo. Entonces, ¿cómo lo haría la fórmula? Con la función sí. De igual manera. Ahora, hago el borrado y empiezo a escribir la fórmula. Escribo igual sí, abro paréntesis y me pide que genere la prueba lógica. En la prueba lógica lo que hago es lo siguiente. Si el saldo, o en este caso el saldo que está en la celda D4 es menor o igual a 50. ¿Por qué 50? Porque aquí sabe el saldo mínimo. El saldo mínimo, ¿cuánto es? 50. ¿Qué es lo que me dice aquí? Cuando ahí está, ¿ve? Si el saldo es menor o igual al saldo mínimo, es por eso. ¿Dónde está el saldo mínimo? Aquí el saldo mínimo es 50. Entonces por eso es que le doy si la celda de 4, que es el saldo, es menor o igual a 50, entonces genérame un texto que diga reponer inventario. En caso contrario, escribe inventario disponible. Listo. Eso es absolutamente todo, ¿ve? Aquí está como saldo solamente hay 8 fresas y me sale reponer inventario. A ver, vamos a generar para todos. Y como podemos observar, los que haya más productos de 50, por decir aquí hay 277, me sale inventario disponible, aquí también. Y cuando hay menos de 50 me sale reponer inventario. Entonces eso vendría a ser la sintaxis de cómo funciona la fórmula sí. La fórmula sí. Ahora en la plataforma les voy a estar dejando los ejercicios correspondientes para que puedan resolver. Ya, entonces hasta aquí. Si tienen alguna pregunta normal pueden preguntar, y si es que ya no tienen ninguna pregunta normal, para poder proceder a finalizar la clase de hoy y dejarles la práctica en su plataforma. ¿Está claro todo? No hay ninguna pregunta. Muy bien, entonces los espero en la plataforma para dejarles su práctica correspondiente a esta forma. Listo, nos vemos en la plataforma. Gracias, buen día.